con su trabajo la plaza laboral, y entonces pues estamos aquí el resto de tertulianos con Raúl Castro, muy buenas, Ángel, Simón y Óscar Díez. Hola, buenos días. Pues bien, el fin de semana deportivo ha sido en global, cabe calificarlo de bueno, esa derrota de la Sociedad Deportiva Ponferradina, pero bueno, la Cultural y Deportiva Leonesa, por fin, en la quinta jornada del campeonato de Liga, consiguió una victoria de mucho valor frente al líder, el Racing de Santander, además en el Sardinero, y la parroquia culturalista, con unas 1.500 personas en el campo cántabro, pues animó, apoyó y se lo pasó genial con su Cultural. Óscar, después de esas 5 jornadas, primera victoria, contundente además, llegó a ir la Cultural con un marcador de 0-4 a su favor, después el Racing maquilló un poco el resultado, pero una gran imagen y un gran juego del equipo de Luis. Pues sí, yo creo que una gran primera parte, de las mejores que ha hecho el equipo de Jona durante estos años. Yo creo que la del Lugo y esta del Racing de Santander salió el plan de partido perfecto. Igual que otros días he sido crítico con Jona, le tengo que reconocer que planteó un partido donde el Racing de Santander le dio el balón y donde sufre, cuando normalmente el Racing lo que quiere son transiciones rápidas, de otra manera de jugar, y hay que reconocer que la entrada de un delantero, que decía Jona en la rueda de prensa que no tenía nada que ver un delantero con otro, yo creo que es en defensa del rumano, pero Sobrino, jugando ahí de arriba, aguantó muchos balones, y eso para un equipo es fundamental, porque que un delantero te las aguante y se las quede hace que la salida del equipo sea mucho mejor, ¿no? Estuvo muy bien Chacón, es el futbolista con esa libertad, jugando de media punta, incluso a veces llegó a estar de medio centro, y como bien comenté el otro día, ¿no?, hace 3 semanas, que posiblemente el tribote que jugó ayer era el adecuado para la Cultural, porque a Bicho le das es el que mejor último pase tiene, el que mejor ve el fútbol, y cuando tienes a 2 jugadores de ese potencial que corren para atrás, la libertad. Es verdad que defensivamente el equipo no sufrió, no pasó apuros, porque tanto Villalibre, pues al final esa situación, hasta los últimos 10 minutos el equipo nunca tuvo el partido complicado. Creo que José Alberto, que le dan esos ataques, pero no hablando el viernes diciendo que la Cultural competía bien, creo que subestimó un poco al rival, daba por hecho de que la Cultural, haciendo esos 4 cambios de la semana pasada, incluso jugadores que debutaron, al final la gente, las críticas fueron mucho contra él, porque al final vieron lo que pasó el año pasado, de sacar 15 puntos en la primera vuelta y al final quedarse fuera de la primera división. Entonces creo que el partido fue fundamental, el trabajo de todos. Psicológicamente creo que le va a venir muy bien al equipo, recibiendo al Castellón, el gran ambiente, la afición disfrutó, y bueno, pues esperemos que este sea el primero de muchos, que no va a ser como te lo plantaron, porque al Racing tampoco le salió nada. Entonces hay que ser claro con el equipo, cuando las cosas se hacen bien, como la primera parte, hay que decirlo, y los jugadores dieron todos el don de pecho, Hinojo. Al final esas transiciones rápidas es como se juega en segunda división. Jona lo entendió y los jugadores lo entendieron, y yo creo que al final fue sobre todo una primera parte para mí excepcional. Juan, el plan de partido. Bueno, pues hoy todos son noticias positivas. Yo creo que hoy el análisis que se puede hacer es una lectura siempre buena de todo lo que vimos ayer, desde la alineación hasta el sistema defensivo fundamentalmente, que creo que fue también lo más importante, y desde luego el rendimiento individual de los jugadores. Los 3 aspectos son fundamentales para que un partido lo puedas sacar adelante y seas capaz de ganarlo, desde un contexto además muy complicado, como era el ir a casa del líder con los puntos, con un punto que llevaba la Cultural en este caso, y ante una situación que ahora ya lo vemos de otra manera, pero si lo vemos el domingo a las 3 de la tarde, dices, pero bueno, ¿dónde venimos? 22.000 espectadores, lo que es el rendimiento que había dado el equipo fuera de casa, que también lo comentamos la semana pasada,
había sido un rendimiento bastante flojo, en ningún momento nos había convencido el equipo fuera de casa. Y todo esto, pues lo que tiene el fútbol y lo que es el fútbol, que se transforma en el mejor partido que hemos visto, yo creo que de la Cultural, no solo de esta temporada, sino que si nos vamos a todo el año, es decir, la segunda vuelta que hizo el equipo el año pasado, si la recordamos, que fue más floja que otra cosa, y lo que habíamos visto de esta, yo creo que en todo el año, en el 2025, no habíamos visto jugar a la Cultural al nivel que jugó ayer. Entonces eso es una gran noticia, es muy buena noticia porque además también este tipo de victorias tienen un refuerzo adicional, ¿no?, para una plantilla que estaba puesta en duda, que los fichajes habían llegado muy tarde, que todavía no estaba construida, pero yo creo que ahora ya esto es lo que hay. O sea, con lo que hay, es decir, con los que jugaron 11 titulares, con los suplentes y los que estaban en el banquillo, salvo algún convocado más, que los hay también que están lesionados, esta es la plantilla con la que la Cultural tiene que intentar mantener la categoría. Y después de ver el partido de ayer, pues se ven acontecimientos como fue, por ejemplo, para mí, el sistema defensivo en el que se jugó, yo creo que en un bloque medio, incluso a veces bajo, que eso al Racing le creó un auténtico problema, porque no sabía resolver esas situaciones a un equipo como es el Racing, que le gusta transitar, que le gusta jugar rápido, que le gusta rápido las acciones. Después hubo otro movimiento también importante y es el cambio de delantero. Creo que el cambio de delantero con un Sobrino que no fue un delantero referente, posicional, como lo había sido Parasi, sino que aunque fue un delantero, yo creo que cayó un poquito a banda izquierda y desde luego con muchísima más movilidad, con muchísima más participación en el juego, que era lo que le echábamos de menos a Parasi en los partidos anteriores. Bueno, pues además de un rendimiento individual que quiero destacarlo porque para mí me pareció fantástico, de Luis Chacón, que hizo un auténtico partidazo, pero partidazo en todos los aspectos. Cuando tenía el balón en los pies, con una calidad, físicamente con un tiro. Incluso jugó de muchas cosas, como tú decías, Óscar. Yo creo que jugó de ese media punta, un delantero dentro falso, jugó incluso a banda izquierda, vino a recibir, tuvo movilidad, tuvo participación. Para mí fue un partido en el que dentro de un rendimiento general muy alto, el de Chacón fue espectacular. Raúl, esta Cultural parece otra, con los fichajes. Es que es evidente que es otra, ¿no? A ver, tenemos que tener claro que la campaña viene marcada un poco por la fecha de finalización del mercado. Todo lo que habíamos hecho en los primeros partidos, ya lo hablamos, la goleada del primer día era engañosa, luego tenías unos jugadores a lo mejor, por ejemplo, el caso de, vamos a personalizar un caso que ha sido muy evidente, que es el caso de Larios, que no tenías otro lateral, tenías que jugarlo. Defensivamente el chico yo creo que tiene menos capacidad, por ejemplo, que Hinojo, y al final pues Hinojo es el que cuando lo has tenido es cuando ha jugado, ¿no? Entonces el caso. Pero sí que me gustaría destacar una cosa más allá de la Cultural, que todas las cosas que hizo en la primera parte las hizo bastante bien, y es que tengo que reconocer que la gente que estáis aquí sabéis de fútbol, ¿no? Y sabéis de fútbol, y Jonah también sabe de fútbol, ¿no? Entonces la semana pasada se hablaba de que este equipo llegaría a jugar incluso con un falso delantero. Lo ha jugado con falso delantero, si recordáis. La semana pasada hablábamos de que solamente con Thiago Ojeda el despliegue en la presión era insuficiente, porque claro, los demás jugadores tienen, tú dices, joder, es que Bicho ayer, Chacón, pero es que a lo mejor no hicieron el despliegue físico en la presión que tuvieron que hacer en otros partidos, porque Selu y Thiago son dos jugadores con un despliegue físico impresionante. Entonces, cuando tú tienes el balón... Yo creo que ahí fue la clave. Cuando tú tienes el balón, a ti en un momento, tienes más posibilidades de generar, más posibilidades de agarrarlo. Y luego, lo que hablábamos también otras semanas, que vale, que tú decías tú, es que para si no le llegan balones, ¿qué va a hacer el pobre hombre? No, lo que hablábamos es que, claro, es un delantero centro rematador para meterla, pero si es el que tienes que aportar otras cosas determinadas que Sobrino en este caso las aportó, y que Dios quiera que a lo mejor Ribeiro también las aporte. Entonces a lo mejor para sí ese jugador que tiene que jugar cuando tú ya te vuelques a empatar un partido, cuando tal, porque vas a tener el balón y vas a estar mucho más cerca del área. Pero lo que hablábamos, claro, tú eras el que tenías, era el que ponías hasta que te diste cuenta que te llegaron otras alternativas. Entonces yo creo que el juego de la Cultural ha venido marcado por el mercado de fichajes, porque evidentemente a ti de momento
Al final Jonas se ha dado cuenta de que con 5 defensas defendías muy atrás, que era una posición de 4, tal, porque, a ver, a ti de momento eres un entrenador de fútbol y sabe de fútbol, entonces, joder, la gente que sabéis de fútbol, pues veis esas cosas y el entrenador es el que tiene que poner solución. Lo ha hecho, y yo creo que más allá del resultado que tú digas, se puso 0-4 y tal cual, hay que ver las sensaciones, porque tú, la verdad es que yo creo recordar que llegaste 4 veces a puerta, metiste 4 goles, prácticamente, si no me equivoco. En otras veces, en otros partidos has tenido 1 o 2 y no se ha acertado a meterlas. Entonces, al final, vale, que tú dices tú, el juego y todo eso es con lo que hay que quedarse, más allá de que son con los 3 puntos. Y luego sí que a lo mejor el pero que podemos poner al otro día es que con los cambios, el equipo, esa gente que entró no supo sostener el ritmo y el nivel de partido que llevaba la Cultural en ese momento, por las circunstancias, por la comodidad en el marcador, por lo que sea, y a esa gente también hay que exigirle un poco que cuando entre, igual el nivel que se venía de la Cultural, que se venía con anteriormente, o por lo menos... Ya era diferente porque también el sí, Racing por eso te tenía quiero decir que algo. estamos hablando de cosas circunstanciales, pero bueno, te quiero decir, yo lo digo, la pega que yo le veo al partido de ayer, y que hay que tratar de que no, eso no ocurra. Yo, como dice Raúl, que sabemos de fútbol, él también sabe, porque al final, y sabe mucho, porque al final todo lo que hemos hablado aquí, yo creo que algo nos escuchan, ¿no? Porque al final son cosas que son obvias. Al final lo de tener esos medios centros y jugar la libertad que tiene Bicho, es que es la libertad que tiene un futbolista que no tienes que correr para atrás, que sabe que tiene las espaldas guardadas. Al margen de eso, que nosotros al final damos opinión de fútbol, claro, tiene mucha gente y cada uno tiene su opinión que es válida. Nosotros damos una opinión que a lo mejor coincide con muchos. Pero ya lo habías dicho muchas veces, Juan, ya habías dicho muchas veces que Bicho era el jugador que mejor llevaba el balón arriba, que mejor veía el juego. Entonces, si le tienes a 2 hombres trabajando para él, para que esté fresco y para que llegue con el balón arriba y ese peligro que llegó ayer, y por pues dar yo creo un dato, que fue una de las situaciones que es también muy claves. significativo es, ¿os acordáis del partido de Burgos, la salida de balón que le hace diario y que Bicho estaba en el banquillo? Eso es. Eso es un problema, ¿no? Si no tienes a alguien que sea el que viene a recibir y que te da la calidad suficiente para, ya sea con pase corto, con pase medio, con pase largo, incluso Bicho, que tiene algo que es una característica que a mí me gusta mucho, que es la conducción. Con la conducción ya es capaz de desbordar líneas. Entonces hace un trabajo fantástico y en eso sí que Raúl Llona lo ha tenido claro y vio, bueno, de hecho, si os acordáis el día de Burgos, cuando nos habían metido el 0-1, a los 30 minutos sacó a Bicho, porque vio que tenía un problema para la salida. Lo importante es aprender claro, de los errores y de la categoría. Al final tú ves que ahora la Cultural inicia desde atrás. Los primeros días queríamos iniciar desde atrás. Al final el saque, es verdad que las 2 o 3 que intentaron jugar desde atrás la perdieron, pero luego al final ves que el equipo es a la segunda jugada largo, pelearla como se quedaba y que Sobrina, no concedes tanto como de la otra manera. Sale, lo que decía Juan, lo que decía Raúl, del tema de tener un delantero, que yo discrepo de la situación, yo creo que es salvándole un poco al rumano, decir, no, es que lo de Sobrino, que te aguante, te saca faltas, eso al equipo le da la capacidad de salir y de volver a apretar. Entonces, y luego, lo que es fundamental, el fútbol siempre se crea peligro por las bandas. Y los 2 goles que vinieron por la banda derecha, la anticipación de Chacón y luego el fallo de Manu que le da a Sobrino, el balón tiene que llegar a las bandas. Y en las bandas creas peligro y juegas en 1 contra 1, como lo hizo muy bien esos pases de Calero por delante, es como se creó que se crea el peligro. Si damos un pasito más para atrás, claro, en ese razonamiento que tú haces, Óscar, los goles llegan de un buen sistema defensivo cerca de tu portería, porque es donde se ha demostrado que los defensas de la Cultural se encuentran más cómodos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los 2 centrales, tanto Baraxi como Rodri. Brasic, el cedido del Elche, que hizo un partido también muy digno, como Rodri, donde se encuentran cómodos es justo en la línea de su área. Sin decir, sacar el balón conduciendo. Y sobre todo en defensa se sienten cómodos ahí porque ahí no hay espacios, que para mí fue la gran clave de la victoria de ayer. Es decir, que defendiste en un bloque medio, incluso a veces bajo, estabas junto, estabas bien posicionado. La disputa de balón aéreo, tanto Rodri como Brasic la hacen perfectamente y pueden ir a cualquier choque con cualquiera. De hecho, Rodri lo demostró que ante Villalibre, que es un jugador de los más importantes de la categoría, en ningún momento fue capaz de superarlo. Y ese posicionamiento inicial lo que te permitió primero en el primer gol
salir a una contra que hacía que no veíamos una contra como la de ayer. Yo no sé lo que hacía que no veíamos una contra de esa calidad, con esa conducción, con ese pase corto. La del primer gol te refieres, ¿no? Gol, la transición el de Hinojo. Es fantástico el primer gol. Claro. Y cómo finaliza. A mí me parece un jugador interesantísimo ese chico, el Hinojo. Entonces es mucho de lo que hemos hablado durante muchos días de lo que es la segunda división. Claro. Eso es la segunda división, es decir, tú tienes que defender tu portería, es fundamental defender bien tu portería y desde ahí creas, generas, eres capaz de, en una ocasión como la de ayer, que creo que no se dé muchos días, porque la de ayer fue una efectividad al 100%, pero sí eres capaz de sentirte seguro, de crearle tantas dudas al rival que para mí el Racing fue un equipo absolutamente desconocido. Y hablamos también, lo que comentaba Raúl hace un momento, del falso 9. A mí me parece que Sobrino en este caso sí que hace otras funciones, pero Sobrino, yo le conozco también, cuando jugaba en la Deportiva y en otros equipos de primera y segunda división, que siempre o casi siempre ha jugado en punta, no recuerdo así, se mueve en banda también, pero cuando Jona dijo en aquel momento... Es un Escobar, pero mejor. Sí, pero cuando Jona dijo en aquel momento que la delantera ya estaba cubierta, no, porque Sobrino... Para mí es un nuevo delantero. El nuevo Lucas Ribeiro es otro delantero, por lo que hemos visto cómo se desenvuelve, media punta, sí, pero es gente de arriba. Y cuando... Es verdad que ahora tienes tres perfiles de delantero, uno al espacio, otro que aguanta y el otro rematador. Más delanteros. Y pero entonces... sobre todo Sobrino también, cuando cae a banda es que hace peligro. Pero es que ha jugado ahí en esas posiciones desde que fichó. Es una de las claves también de ayer. Era ese yo le conozco de la época de Madrid y era ese tipo de jugador que por eso de Chacón hizo tanto peligro, porque entrando de segunda línea a los centrales y a los medios centros no lo marcas, y si te sueles mover muy bien en esa zona, a ese jugador, si tienes la habilidad y lo listo que es Chacón, entonces crea mucho peligro, porque los centrales no salen a buscarlo ni los medios centros lo marcan. Entonces la clave de este futbolista es la libertad, porque llegó encima que anda muy bien físicamente, porque posiblemente los registros de correr los rompe. Pero esa libertad que tiene que tener cuando lo encasillas a un sitio, pues es un futbolista que lo hemos visto partidos de participar poco. Entonces, y los dos centrales del Racing no tenían una referencia clara. No tenían una referencia clara. También, porque al jugar Luis Chacón un poquito por detrás, a veces inclinado a la banda izquierda y a veces justo en el medio, pero no tenían referencias claras. La presencia de Sobrino era por apariciones, no por presencia, y eso le hizo un daño terrible. Bueno, para mí... Es que cuando todas las cosas salen bien, es que también se han hecho bien desde el principio, y en ese sentido yo creo que pues es uno de los aspectos en que yo creo que Raúl Jona también se dio cuenta, que con ese delantero centro posicional, fijo, solo para recepcionar y para fijar a los dos centrales... Es demasiado fácil para una defensa. Y no tenía llegada el equipo, es que el equipo no tenía llegada. Y cuando te has colocado en bloque medio y has salido a la contra y has tenido movilidad y has dado, es verdad, calidad, es que ayer calidad en el pase. Es que fue, para mí fue un partido perfecto. Y ojo que el resultado, incluso por momentos, parecía corto, porque la oportunidad que tuvo también Thiago Ojeda de marcar el quinto, y antes de ese también hubo otras ocasiones. Yo creo que la Cultural ayer, por momentos, se vio una goleada todavía más de escándalo, que sí, que después el Racing maquilló el resultado, pero ¿hasta dónde puede llegar esta Cultural ahora, Juan? Bueno, ¿hasta dónde? Tampoco vamos a... No vamos a echar las campanas al vuelo, pero desde luego que lo de ayer y con los fichajes que se han hecho, que ahora yo creo que con el brasileño sobre todo, que bueno, por lo que hemos visto en vídeos... Si va a ocupar la oposición de Luis Chacón, lo tiene difícil, ¿eh? Ya. Lo tenía más fácil las semanas anteriores, pero ahora... Además el 10 ya no pudo utilizarlo, porque Chacón ya tiene el dorsal 10, él con el 15, y yo creo que ahí, pues bueno, pero desde luego que tampoco tiene por qué sentirse intimidado con el Ribeiro. De momento Chacón es de un equipo top. Bueno, escucha, si el partido que hizo
hizo este fin de semana lo hizo porque sintió la presión de Pues Lucas Ribeiro, bienvenido sea que a Lucas veces Ribeiro pasa. también, ¿no? Escucha, puede sí, ser que a los futbolistas también lo suele pensar, dice, ahora tengo más competencia, tengo a porque Cortés, también hay que venir muy Hay que atrás tener a ver en el cuenta último Cortés. buen partido de Luis Chacón también, ¿no? Hay que irse muy atrás. Por eso te digo que constamos de que Chacón, lo que hemos comentado aquí, no lo decíamos por decir, lo decíamos porque no tenía la aparición que veamos. Y si ves al Depor, eso era muy difícil que con el rendimiento que tenía se quedara en el Depor. El mismo, con los jugadores que tiene el Depor ahora mismo, tiene muy difícil tener un sitio y si quiere volver tiene que demostrarlo. Y Óscar, lo que decías, está también Cortés, está en Mulá y ahora ya el equipo es otro. Es que ahora el planteamiento que dijo Manzanera, que iban a tener una plantilla corta de 22, 23 jugadores, está yendo a 27 fichas. Al final, el mercado... Estos futbolistas no era que tú los quisieras, son jugadores que te han aparecido de segunda opción y has podido ficharlos, porque el tema del central, había esas dudas, ya la semana pasada hablamos de que había un portugués, qué tal, no sé si al final ya estaba medio cerrado y al final salieron otros candidatos. El tema de Cortés es un jugador que puede aparecer mucho para la banda izquierda y la competencia es buena para todos los jugadores. Ayer Collado salió, marcó, todos tienen que aportar. Si queremos salvar la categoría, nos viene un equipo como el Castellón, muy difícil, muy alocado. Además, Óscar, en el gol del Collado, qué bien se la puso Chacón por dentro, remató muy bien, pero ahora tienes un equipo, para mí, el que he visto, que yo ya los he visto a todos, me parece el peor equipo de todos, que está posicionando en la clasificación, 16 nacionalidades que tiene el Castellón, y bueno, pues un partido importante para el sábado, que si lo sacas te da una tranquilidad. Esa es nuestra liga. Claro, ahí está Barry, el que tuvimos el año pasado en la Cultural. Sí. Entonces, por eso que hay que aprovechar. A mí la verdad que el Castellón ayer con el Ceuta no me gustó nada. Intentar aprovechar cuando llegues, porque la siguiente semana tienes el Valladolid, que va a ser uno de los gallitos. Lo que está claro es que el Castellón no va a ser el Racing ni para una cosa ni para otra. Claro. Tú vas a tener que proponer más, vas a tener que dominar más el balón, vas a tener que ser tú el que te vuelques más en campo contrario que este fin de semana cuando tú defendías en bloque más bajo, yo creo. Y vamos a ver cómo soluciona eso. De todas maneras, la Cultural no se aculó. Lo bueno que tuvo que la Cultural no se aculó nunca estuvo metida dentro del área, siempre estuvo bien en bloque bajo, pero no, es que es eso, es que el Racing defraudó a mucha gente. Debutaron jugadores, la gente estaba muy en contra de José Alberto por eso, porque yo creo que él pensaba que, aunque el viernes dijo que José Alberto, pese a las buenas temporadas que ha tenido, nunca ha sido un entrenador que ha sido destacado por su afición. En Málaga salió muy mal por esto, porque hace cosas a veces raras, a veces estas situaciones, y en el Racing hay gente que está muy en contra de él, aunque el equipo, el rendimiento que ha dado ha sido muy bueno, pero hay cosas que ayer a la gente, como se dice, lo que sale bien ganas en Almería, pues a lo mejor quiso contentar a los otros jugadores que no habían debutado y los tropeó todo. Los tropeó todo, partidos seguidos y el primer partido que pierdes 0-2 en casa, que ya la afición se te vuelve a No, pero no lo digo por eso, pero la gente, él quita 4 jugadores por temas de las selecciones de tal, entonces la gente dio oportunidad a Geray, que lo había hecho también con la Ponferradina, lo quitó al descanso. Pero Jeremy, que había sido el que había remontado, pues la gente cuando la cosa funciona normalmente no se toca, la tocó y todo es un compendio que la Cultural fue lo más efectivo, que es lo que hablamos. Yo creo que desde el Lugo del año anterior, creo que han sido los 2 mejores partidos fuera de casa que ha hecho la Cultural desde que está Jona. Además, ahora Jona tiene una plantilla amplia, puede variar tanto jugadores como sistemas, con esa cantidad de fichas que tiene ahora, tanto para la defensa, el medio y la delantera. Además ha llegado un central nuevo también, Tomás Ribeiro, ahora hay 2 Ribeiros en la Cultural, y vamos a ver lo que sucede, pero la Cultural yo creo que lo que debía de hacer es situarse en esa situación media de la tabla, estar en una posición cómoda y jugar a lo que sabe, a lo que sucedió ayer. Y también, ¿por qué no?, que nos digan qué le suceden a esos jugadores que no acaban de entrar, que no hay parte de lesiones, que no nos comentan nada, qué sucede con Satrústegui, qué sucede con Tresaco, que en un principio
era una contractura sin más, ya va para un mes. También qué pasa con Manu Justo, que no acaba de recuperarse. Todo esto yo creo que Maestre con la rodilla, pues bueno, yo creo que tenía que ser más pero una de las razones también por lo que ha ampliado tanto la plantilla, al ver esos 4 sí, pero 2 de ellos jugadores ya veteranos, como es el caso de Satrústegui y de Maestre, pues igual este hombre, el director deportivo, la idea que dio era 22 futbolistas, estamos hablando 5 más, ¿eh? Sí. Yo creo que él también ha intentado, creo, aprovechar las oportunidades del mercado. ¿Y creéis que con esos jugadores posiblemente, como tenían un contrato de 1+1 según objetivos, la Cultural pues hizo su renovación sin mirar demasiado en vez de pagar una compensación? Ahora es fácil de hacer esa reflexión, porque ahora ves que has tenido posibilidades en el mercado y te has ampliado tu plantilla hasta 27 jugadores, y ahora sí, pero hace mes y medio, cuando te has presentado como te has presentado en Burgos, como yo me pareció ver que estabas jugando con un equipo en el que tenías un portero que sí era de segunda división, pero todos los demás, mientras no se demostrara lo contrario, no habían sido jugadores que hubieran tenido, digamos, un cierto nivel en segunda división, es decir, con un equipo de primera red, pues claro, la canción es distinta, ¿sabes? Los argumentos son diferentes. Entonces, ahora lo que me imagino también que le causa un problema, entre comillas, al entrenador, es que cuando tienes una plantilla tan grande, tan amplia, a ver cómo la cohesionas, a ver cómo mueves ahí los hilos para que todos estén metidos, para que no empiecen los recelos, para que no empiece el típico jugador que está mosqueado todo el día y sale a entrenar y casi te dan ganas de mandarlo al vestuario otra vez, y eso cuando le ves la cara bien, lo malo es cuando no se la ves, y en un vestuario te complica la vida. Eso sí que puede ser un problema ahora para el entrenador, porque la plantilla es muy amplia y ser capaz de cohesionar un grupo tan grande y que todos tengan participación, yo creo que es imposible. Con 27 jugadores, ahora mismo tú vas a pensar que acaba la temporada y tú tienes a 4, 5, 6 jugadores que van a estar enfadados. Bueno, yo creo que el día del Burgos aquí solo hay 3 jugadores, ¿no? 4. No, el Burgos no. El portero, Hinojo. la defensa es completamente distinta de la que jugó en Burgos. Sí. Pibe no jugó en Burgos de titular. No, tampoco. Bicho tampoco jugó de titular en Sobrino tampoco jugó de titular. O sea, no, ha cambiado más de media plantilla. De la primera jornada a la quinta, más de medio equipo. Quedan 4 de ayer, ayer me Thiago, Selu, Chacón y el portero, ¿no? Eso es. Yo creo que es un cambio de bueno, hay que reconocer que plantilla entera. Hay que reconocer que el trabajo o la situación o como quieras llamarlo de Manzanera en el mercado y del club ha sido, yo creo, para mí fantástico. Dentro de lo que bueno, yo hay una cosa que hay una cosa que sí es bueno, pero no entiendo que tan tarde. Al final firma 4 futbolistas libres que no han hecho ni pretemporada, aunque hayan estado. Al final correr ese riesgo. Tiene la normativa también. Bueno, pero la normativa estás hablando de 4 jugadores sin equipo. No estás hablando de 4 y lo peor es sin pretemporada, a ver cómo llegan más adelante. Que vienen con contrato y han quedado libres, sino es decir, 4 jugadores también, libres. Y otra cosa también que no sabemos el rendimiento. Claro, por eso te estoy diciendo que son jugadores prácticamente si haces desconocidos, porque al final, para la gente del fútbol, de Ribeiro poca información tiene la gente del fútbol, del Ribeiro delantero no tenemos casi nada más que el gol del Borussia Dortmund. Los vídeos de Sobrino sí, pero no había hecho pretemporada, había entrenado con el Cádiz, pero no había jugado con el Cádiz pero Ribeiro y en Bulá, pues eran futbolistas. Bueno, pero estamos hablando de algunos jugadores, pero escucha, a ti un momento, el central del Eldense se vino dentro del mercado y no jugó en la primera jornada y es un jugador que va a ser titular en la próxima. Hinojo es un jugador que vino en el mercado en estas jornadas ya, a ti un momento, y va a ser son futbolistas que el año pasado tuvieron una repercusión. Brasil lo tuvo en el Eldense, jugó con el Elche. Hinojo, aunque jugara en segunda división, en segunda red, jugó muchos partidos. Yo estoy diciendo de la tardanza para esperar a estos futbolistas que te los ha presentado el mercado. No son que Manzanera los quisiera. A ver lo que quiero que entendáis, que estos te los ha presentado el mercado porque dentro de lo que te los han ofrecido. Porque estaban en el no jugaban en ningún equipo. Bueno, pero porque has sacrificado 3 o 4 jornadas con fichas libres arriesgándote a eso. O sea, no se puede decir, es que te surgieron, sí, vale, te surgieron,
pero tú has gestionado de una manera que para que te surgieran los hayas podido traer. Sí, si sí, no, tampoco habías podido. Que has sacrificado 2 o 3 jornadas a lo mejor claro, con un también equipo. a ver el rendimiento que tenían los otros jugadores y decir, con esto me llega. Y como vimos que no llegaba, pues a lo mejor dijeron, pues bueno, lo que hablamos, estos sí cuestan dinero. Estos que han venido al final sí son los que cuestan. Y la prueba inmediata es la de Mikel Villanueva, que estaba prácticamente fichado, pero apareció un equipo de Arabia Saudí, seguramente que ahí el tema económico sería fundamental, y ya sabemos lo que pasa con futbolistas que están libres en estos momentos y en el paro, al mejor postor, en la mayoría de los casos. Entonces, pues yo ahí, como dice Óscar, por ejemplo, en el delantero, en el Lucas Ribeiro, pues da muy buenas sensaciones, porque parece un delantero explosivo, además para la segunda división española pues puede ser también vital en esas escapadas, en esa velocidad que tiene, y parece que sí, que da buenas sensaciones, pero no les conocemos y son jugadores que se te han presentado ahí en el mercado y que tú has valorado, lo has valorado y le has... Hay que esperar los rendimientos porque... Pasó igual que la temporada pasada, que en ese sentido el club ha estructurado bien. El año pasado Chacón pudo firmar en otros equipos y no firmó porque al final, con los jugadores que tenía aquí, la verdad también, pero al final es que la cultura tuvo dinero para ficharlo. Si no hubiera tenido para ficharlo, pues Chacón hubiera dado al Murcia y de la Ponferradina, como les pasó, y Chacón llegó por esa situación, porque al final tenías un dinero que hay que correr ese riesgo. Hay gente que lo hace al revés, firma a los jugadores como el Castellón. El Castellón el primer mes ya tenía la plantilla hecha, pues a lo mejor ahora lo paga, no se sabe. Y ojo con los fichajes que hemos tenido, que ahora todo va de cara, ahora todo sale bien. Sí. En la selección Paco Cortés también estuvo muy bien, en la selección sub-19. Ahora se ha fichado también, lo que decimos, otro Ribeiro, Tomás, que además tiene una novia que es considerada la más guapa. O sea que ahora mismo en la Cultural en León todo parece... Bueno, pero es que estamos hablando de que se ha ganado al líder, y para que veamos lo que tiene esta clasificación, esta categoría, que el primero puede ganar el último puede ganar al primero. Entonces esta pero es la competición, es la competición así, por eso yo sigo diciendo que es la sexta liga de Europa. Yo lo he dicho hace muchos años, que es la séptima liga de Europa, y quien la entiende y la controla, al final te das cuenta que es lo que hablamos. Cualquier equipo te puede ganar. Mira, ayer el Sporting 2-0, empatan a 2, 2-3, al final los partidos están siempre abiertos, y como no los cierres y juegues con la superioridad que llegaste a jugar, que casi nunca los cierras porque están tan igualados que no eres capaz de cerrar un partido. Es muy difícil. Lo de ayer fue una auténtica excepción. Claro. El que tú en la segunda parte con ese 0-4 sintieras la sensación de que el partido lo tenías controlado y que lo ibas a ganar, a pesar de los 2 goles de Racing, yo creo que en ningún momento yo creo que eso es una excepción. En esta segunda división los partidos están tan igualados que estás hasta el último minuto ahí pendiente de sacar un resultado adelante. Y eso yo creo que es muy importante que el equipo y el entrenador lo asimilen cuanto antes, porque lo de ayer no es lo normal. Claro. Y que empiecen a pensar en que, que yo creo que el entrenador para eso va a ser inteligente, va a decir, bueno, ni nos vamos a venir arriba aquí ahora con el resultado de ayer. Pero yo creo que es muy importante el resultado y sobre todo la victoria, que es muy importante, porque el equipo la necesitaba. Era muy importante. Pero la necesitaba en este momento para coger un poco de confianza. Pero ¿quién pensaba ayer, Ángel, de todos los que estábamos, que íbamos a ganar en Santander? Puede pasar, pero lo normal... Pues yo ante una categoría tan igualada como es esta segunda división... puedes ganar, yo creo puedes empatar, pero... Y lo que sucede en León, es que aquí pasamos de las nubes al infierno en 2 partidos, porque desde luego la euforia, pues sí, esto a la afición pues le hace todavía ser todavía más ilusionante con el equipo, volcarse más con el equipo y llenar todavía más el Reino de León, pero en el momento que hay 2 resultados malos, parece ya todo lo contrario. Sin embargo, aquí lo que hay que mantener es la cabeza fría y esperar a ver qué sucede, y que Jona, pues esto le sirva también de balón de oxígeno, porque si no ganas sabes que eres el primero en estar en el punto de mira, y todo esto pues viene muy bien. Este resultado viene muy bien a la Cultural. Yo creo que él demostró que es capaz de analizar
un rival y cómo tiene que plantear un partido ante un rival. Eso para mí fue una demostración muy importante desde el punto de vista del entrenador, y eso entiendo que será lo que tiene que seguir haciendo, y que piense que el Castellón ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Juan, si son la cosa más simple del mundo, le dio el balón al Racing. Sí, le dio el balón al Racing y el Racing no supo qué hacer con él. Claro. No hubo más. Sí, y tú jugaste lo que hace el Racing. Fue cambiarse los papeles. Sí, pero que igual ya perdimos tampoco ese manejo que tiene, en el sentido de que quiero ser reconocible, quiero presionar, quiero ir a la presión, quiero... Es que en cualquier también partido lo volvió a decir, por lo menos en lo que he leído yo, parece ser que la rueda de prensa también dijo que quería... Es que el equipo aquí no tiene que ser reconocible, que tienes que jugar como ayer. Y es que veis los partidos, por ejemplo, el Sporting Burgos, pues más de lo mismo, porque el Burgos adelantó con un 0-2. Y el Andorra. Empató el Sporting, claro, y todavía le quedó gasolina al Burgos para meterle. Después de que había hecho lo más difícil, marcó el partido. La jornada anterior la Almería ganaba 2-0 en casa y perdió 2-3, por eso. No, es una categoría, la verdad es que esta segunda división es una categoría que puede suceder de todos, tremendamente igualada, y como dice Óscar, pues posiblemente la sexta categoría en Europa más potente, esta segunda división, y vamos a dejar que transcurra la competición el próximo sábado aquí con el Castellón a las 4:15 de la tarde en el Reino de León, y ojalá que la Cultural siga por esa buena línea y que la afición que ayer se lo pasó en grande en el Sardinero pues vuelva a vibrar con su equipo. Y ya pasamos a la Deportiva Ponferradina, que después de hacer lo más difícil en el partido de ayer frente al Racing de Ferrol, otro de los aspirantes a volver a la categoría de plata, pues se adelantó con el gol de Andoni López, recién iniciada la segunda parte. No supo aguantar, empató el Racing y en los minutos finales llevó el partido. Óscar, el encuentro de Fer Estevez dice que el entrenador de la Deportiva, que es un partido en el que se pueden aprender muchas cosas, porque desde luego él afirma que su equipo compitió de principio a fin. Pero vamos, yo creo que la Deportiva en estos encuentros sabe moverse, pero yo creo que ayer, pues yo creo que la defensa, por lo que vi, yo creo que no está siendo lo sólida que debiera en esta categoría. Bueno, yo creo que la Ponferradina hizo un partido muy serio, ¿no? Al final estos partidos, estás hablando del Ferrol, posiblemente sea con el Tenerife, Ferrol y Ponferradina, sean los tres. Fíjate, Tenerife 9 puntos. Ya, bueno, es que es lo normal, pleno. Y el Ferrol es normal. A mí es un partido que no tienes que perder. Que un equipo como la Ponferradina, según se puso el partido, la primera parte para mí la Ponferradina fue superior al Ferrol. Pasa que el Ferrol, la segunda parte, pues al final juegas en casa, acabas de descender, tienes buena plantilla, el entrenador tiene carácter, es que esas cosas entran. Es verdad que igual que Andrés en otros días es el salvador, el segundo gol, pues bueno, yo creo que podía haber hecho más, se queda mirando, bueno, pues al final estas cosas pasan. Creo que la Ponferradina lo único que tiene que aprender que estos partidos, si no los puedes ganar, no los pierdas. Pero para mí la Ponferradina creo que tiene un empaque y tuvo una ocasión de Cortés al principio que podía haber matado el partido 0-2, fue una jugada de Cortés que le paró el portero. Entonces, bueno, al final esto es fútbol. Está claro que esa categoría la vimos el año pasado, a este año está muy competida, hay un equipo que yo creo que es superior a todos, que es el Tenerife, y la Ponferradina pues va, a lo mejor la primera plaza pues bueno, es muy pronto, a lo mejor no la puedes pelear, pero sí va a tener que estar luchando todo el año por estar ahí arriba, y está claro que el partido, lo que hablamos, no perder contra los rivales directos. Raúl, ¿qué sensaciones tienes de la Deportiva? De una Deportiva que siempre te ha gustado, que es un equipo que siempre sigues. ¿Qué te pareció contra un equipo como el Racing de Ferrol? Hombre, yo creo que, como dice Óscar, el resultado no fue justo, no refleja lo que se vio en el campo. Sobre todo por la primera parte, ¿no? Por hubiera sido lo más justo. La primera parte, yo creo que para mí los dos equipos le tuvieron demasiado respeto al contrario. La Ponferradina tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero el portero del Racing de Ferrol hizo una gran parada. Una jugada aislada, la verdad, hay que decirlo, tampoco fruto de un juego. Pero luego ya en la segunda parte, cuando se adelanta la Ponferradina,
Racing de Ferrol, sin embotellar demasiado a la Ponferradina, se hizo con el dominio del juego, empató muy pronto, también hay que decirlo, y luego yo creo que ahí eché en falta demasiado la Ponferradina, que replegó demasiado en el campo. Yo creo que la Ponferradina tiene fútbol para hacerle frente al Racing de Ferrol de tú a tú. Aún se pudo adelantar la Ponferradina de nuevo con empate en el marcador. Al final un error, tú dices que es del portero, yo creo que el defensa también es un balón al que le viene ellos para defender al defensa que el portero. Yo creo, bueno, un error compartido. Y luego sí que intentó empatar el partido, tuvo oportunidades para empatar el encuentro, pero sin un fútbol de dominio de balón. Yo creo que con mucho balón a la olla, vale, mueves el balón en líneas, en zonas del campo intrascendentes, te quiero decir, y al final yo creo que le falta aún todavía acoplar a Fer los jugadores que han venido, y creo que algunos, como Borja Valle, creo que se tienen que implicar también mucho más en el juego, dentro y fuera de casa también. O sea, no va a ser el capitán de un equipo y pasar desapercibido durante muchísimos partidos. Y bueno, al final el resultado es ese. Al respecto de lo que dice Fer, que ya es el segundo partido consecutivo, dice que estas derrotas tienen que servirle para aprender. De las que se aprende mucho, dijo ayer. Te quiero yo decir, a ti un momento, que aprenda rápido, a ver si le va a llegar el examen pronto, a ti un momento, y no vas a saber rellenar las preguntas. Pero si nos ceñimos textualmente a lo que dice. Pero bueno, es un consejo no me da esa sensación, me da una sensación de que la Ponferradina es un equipo que va a crecer, porque yo creo que cuando un poco integra a los jugadores, los muchos cambios que ha traído, creo que tenías un gran equipo, que va a competir para jugar. Estás hablando posiblemente de... Lo que pasa es que ese recurso ya que es una muletilla muy utilizada por los entrenadores, les gusta mucho eso de aquí aprendemos mucho. Aprender se va al colegio. Aprender se aprende. Y a todo el mundo gusta ganar. Cuando tú firmas por un equipo como la Ponferradina o el fútbol profesional, ya tienes que venir aprendido de casa. No, yo creo que, a ver, que evidentemente se aprende, pero yo creo que la diferencia es que Jona, yo creo que ha aprendido en estas jornadas sin salir diciendo que había que aprender, y cuando he dicho, bueno, creo que no lo hemos hecho bien, creo que tenemos que yo creo que este año de todas maneras, su versión sí que Juan, la muletilla del entrenador siempre está ahí. Jona tiene una muletilla que todos conocemos, y Fer Esteve ya está teniendo otra. Ya tiene otra, sí. Bueno, yo es verdad que también sabes que casi siempre me pongo del lado del entrenador. Me parece un hombre un puesto tan débil dentro de lo que es la estructura del fútbol, que si puede ser, yo me pongo siempre en el lado del entrenador, pero bueno, sí. No, bueno, yo fue un comentario que hice. Yo digo, Juan, una cosa. Yo lo digo que achaco, y he sido entrenador y lo veo todos los días, que las declaraciones que se hagan en la rueda de prensa es lo que se vea, se vea en el campo. Que no nos intenten cambiar la idea de lo que el equipo quiso hacer o pudo hacer a lo que hizo. Y es lo único que a mí... Que nos intenten dar otra versión. Eso es, que nos intenten dar otra versión o otra idea de esto es lo que a mí no me gusta, porque entonces el equipo lo ha hecho mal, se dice y no pasa nada. Así es que no pasa nada, porque el fútbol es así. Cuando las cosas se hicieron bien, pues también se tienen que decir, si no son críticas constructivas. Bueno, pero tiene también, eso es muy circunstancial, depende en qué situación se encuentre el entrenador en ese momento. Hay veces que el entrenador da ruedas de prensa que tiene que estar a la defensiva, solo le falta el escudo. Hay otras en las que estás en una posición más fuerte porque vienes de ganar, o porque estás ganando, o porque has ganado y te recreas un poco más en tus argumentos y te creces. Bueno, pero es que es parte del juego, es parte del fútbol. Pues eso, a ver si los entrenadores pues dan con la tecla, que parece que Jona, después de la victoria de ayer frente al Racing de Santander, pues sí que ha dado, que todo siga así, que Fer Estevez, que no diga que de las derrotas se aprenden por tercera vez, que yo creo que es mejor esa victoria para que la Deportiva mire hacia arriba. Y ya con el Atlético Astorga en Segunda Federación hizo su partido, compitió hasta los minutos finales, en esos minutos en los que el Salamanca se adelantó, y ya pues el equipo Maragato intentó por lo menos sumar un punto y se llevó el segundo, y ahí se acabó el partido. Se acabó el partido porque ya el 2-0 era en tiempo de añadido. Sí. No, va a ser una temporada muy difícil, eso hay que asumirlo. Va a haber muchas dificultades para poder mantener la categoría. El equipo tiene que jugar la baza de casa,
de ser el equipo que en casa saque los puntos, la mayoría de los puntos que puedan permitirle librar la categoría, pero fuera de casa yo creo que sí que va a sufrir mucho, aunque coincido contigo, el equipo compite. Eso es muy importante también para un entrenador, que sepa que cuando su equipo sale fuera de casa es capaz de competir, porque eso a la larga seguramente te da algún rendimiento. De momento los resultados no han acompañado, pero todavía queda mucha liga y quedan todavía muchas opciones de que el equipo consiga pues el objetivo que nosotros que mantener esta categoría en la segunda red. Y ahí tenemos la tercera, Óscar, en la tercera, que ahí el Bembibre parece que este año no quiere llevarse ninguna sorpresa con el paso de las jornadas. La Virgen empató a 2 con el Guijuelo. Luego el Júpiter, no parece el Júpiter de otros años que aspire a todo, porque con el Santa Marta cayó 2-0, sin paliativos, además de conseguir un mejor resultado, y el Mansillés, pues lo típico, ahí de a por todas en cada partido. Empató a 0 en la Caldera, pero bien pudo ganar también por ocasiones con el Unionistas B. Y bueno, la tercera federación es lo que es, y que este año pues que la Virgen pues es el equipo que parece tener más opciones por la plantilla que ha reunido Sergio González Nanín, y el Júpiter, que bueno, mucha gente joven pero que de momento no está dando el nivel. Bueno, yo vi un poco los partidos así, un poco haciendo zapping, vi un poco la Virgen y el Guijuelo, que yo creo que es uno de los también de los que va a estar arriba, y bueno, pues al final iban perdiendo 1-2, empataron el partido, y bueno, pues al final creo que el va a ser Guijuelo, el equipo, que simplemente por bajar pues tiene que ser uno de los potentes de la categoría. Es un equipo siempre potente de tercera división, siempre lo ha sido. Luego el Bembibre tuvo un rival muy flojo y también lo dio la 9 un rato después, y bueno, con el 4 yo creo que esa llegada de Valentín, que es un jugador que lo conocemos bien, es un jugador listo y de la cantera de la Cultural. De la Cultural desde niño, y bueno, pues les va a venir muy bien. El filial, pues creo que es lo que hablamos el otro día, es un equipo que al final han subido muchos juveniles, no tiene presión ninguna con salvar la categoría. Yo creo que ahora mismo han debutado este año jugadores en el primer equipo, y bueno, pues seguir haciendo madurar, y bueno, pues el Mansillés lo mismo, ¿no? De hacer una buena temporada, de ese empate a 0 en su casa, hacerse fuerte en la Caldera. El año pasado lo libró la categoría, y bueno, pues con esa ilusión tienen que mantener la categoría para todos, intentar que la Virgen pueda llegar al playoff, pues yo creo que son los objetivos de los clubes, ¿no? Y en regional aficionados, la primera jornada un poco decepcionante, sí, por los tres leoneses, sí, por los resultados de los leoneses, pero bueno. Bueno, el Sariegos, porque bueno, había empezado el año pasado muy bien, ese varapalo ahí con el Mántico 3-0. Bueno, yo creo que se pasa factura que Saúl, el hombre que movía el juego en Sariego, se ha ido para el Atlético Mansillés. Yo creo que lo echan mucho de menos. Eric también al final, que se ha puesto segundo entrenador. Bueno, pues al final Sariegos, por lo que hablamos, ¿no? Hacer una buena temporada, lo del año pasado va a ser difícil. Y bueno, la Bañeza que perdió con el Ciudad Rodrigo, que yo creo que va a ser otro de los importantes dentro de la categoría. Y luego pues ahí hay otros dos, que el Cubillos le ganó a la Ponferradina. Tú fíjate que siempre andamos diciendo de los filiales. Pues ya ves, un equipo que acaba de subir como el Cubillos. El equipo de Rubén Vega. Pues ahí está. Y bueno, pues yo otra vez, a intentar que la Bañeta, por históricamente, pudiera llegar a ascender de una vez, que lleva ya muchos años en preferente, y los demás conservar la categoría. Y en la base solamente destacar, para dejar el tema del fútbol ya, la victoria esa de la victoria 3-1 con el Puente, que bueno, pues al final la Cultural, que venció 3-1 al Puente. Sigue siendo la diferencia que hay entre ahora mismo un equipo de un lado del río y el otro, ¿no? Salvar la categoría, y la Cultural intentar otra vez hacer esta temporada para volver a ascender. Y ya Raúl, el balonmano. La Banca de Mar, una buena victoria en un campo difícil, que en el último encuentro de pretemporada en el que se habían enfrentado parecía que el rival, pues es que en su cancha sí que es súper difícil. Consiguió una victoria 25-29, y no hay mejor inicio, además con las bajas que tenía en este caso Dani Gordo, ¿no? Bueno, 2 puntos importantes en una cancha difícil, pero yo creo que ante un equipo que ha perdido a muchísimos jugadores importantes, que hace 10 o 12 días
le pagaron la cláusula de rescisión del portero que había traído para ser titular, y que creo que va a sufrir mucho y que va a tener que apoyarse mucho en su cancha para intentar salvar la categoría. Al final el Ademar, con las bajas que tanto Dani como tú decís, al final jugó con los mismos jugadores que la temporada pasada prácticamente todo el partido. Yo creo que con las mismas armas, buena defensa, portería, la efectividad de Gonzalo en los 7 metros, que en la pretemporada se había demostrado que había un problema importante en los lanzamientos de penaltis, y bueno, pues eso se ha suplido con la aparición de Gonzalo Pérez Arce, y bueno, creo que el equipo tiene que seguir trabajando. Me imagino que bueno, tendrá que ir rotando también jugadores, metiendo jugadores poco a poco de los que han venido, pues sobre todo cuando lleguen las competiciones europeas, pero bueno, yo creo que era un resultado que entraba en la lógica. Y bueno, sí que no me gusta a ti un momento, como tú has dicho, que se hable de las bajas. Yo creo que se debe de empezar a ser menos llorón, yo creo, porque esta semana yo he escuchado a Dani Gordo decir que es que el Cangas acudía al mercado de jugadores cotizados donde la Ademar no podía llegar. No voy a decir lo que me parecen esas declaraciones, pero quiero recordarle a Dani que dentro de 15 días el Ademar va a aprobar uno de los mayores presupuestos de la Asobal. Si quiere comparar la masa salarial del Ademar con la del Cangas, hombre, yo creo que a lo mejor lo que intentó hacer fue poner la venda antes de la herida, pero creo que esas declaraciones yo creo que no le dejan en buen lugar, porque a ti momento cualquiera que sepa de balonmano sabe que eso no es cierto, ¿no? Y bueno, ha empezado la liga, una liga profesional, y tengo que decir que bueno, el juego de la fantasía Asobal, que creó la Asobal para que los aficionados del balonmano nos aficionemos más al balonmano, y el que no lo sea, se hizo con 36 horas de antelación antes de que empezara la liga. Las retransmisiones televisivas siguen siendo vergonzosas para el dinero que pagamos y por la mierda de dinero que ingresan los clubes luego a cambio, y las estadísticas son lamentables. Si eso es lo que tiene que seguir siendo una liga que lleva ya 2 o 3 años presumiendo, intentando, dando pasos hacia la profesionalización, es que no vamos a hacer, eso no sirve de nada. O sea, te quiero decir, nos pueden exigir a los aficionados, a los clubes, lo que quieran, pero si este va a ser el camino que va a seguir una liga que quiere ser profesional y ser cada vez más profesional, no va por el buen camino, la verdad. ¿Pero por qué son las retransmisiones malas, Raúl? Escucha, se para cada poco, se cortan, se cae la retransmisión, todo va como a píxeles parados, tal y cual. A ver, a ti un momento, estamos hablando de una máxima categoría, unos derechos de televisión que están adquiridos por una televisión que tiene que prestar un servicio por el que todos los aficionados pagamos un dinero, a ti un momento, y yo creo que tiene que ser, porque, a ver, yo te digo una cosa, la misma televisión dio el partido de la Copa de España, de baloncesto. La Copa de España entre León y el Valladolid. Son proporcionalmente varias categorías por debajo. No tendría por qué ocurrir el decir, bueno, que se pare también y tal cual, pero podría llegar a entender a lo mejor que dices tú, oye, pues mira, si tú quieres dar 200 eventos deportivos, pues a lo mejor no tienes la capacidad para darlos, y los de menos nivel a lo mejor los das con otro tipo de retransmisión. Podría llegar a entenderlo, que tampoco tiene por qué pasar, porque esa gente también paga un dinero, ¿vale? Pero es que si queremos hablar de una liga profesional, en España solo hay muy pocas ligas profesionales. Si queremos presumir de liga profesional, eso tiene que ser lo primero por lo que no podemos pasar. Ni los clubes ni los aficionados. Te quiero decir, hay que exigir un mínimo de calidad a esa televisión. Y si no, a ti en el momento, pues que nos devuelvan el dinero a todos, o que, te iba a decir que cojan los derechos otros, no, porque bastante tiene la Asobal con que los coja alguien, eso ya es tal, pero no eso. Y luego, otro tema, se intentó meter los partidos de los jueves, el de la jornada siguiente ya se ha tenido que cambiar, por la negativa de la gente, por la presión de la gente. Es que, a ver, estamos hablando de un producto, tú no puedes, porque se retransmitan todos los partidos de balonmano, un jueves a las 8 de la tarde, que sea un partido de liga. Dentro de 2 jornadas habrá un Bidasoa Ademar programado el jueves. Veremos a ver si se cambia para el sábado también o no. La claridad de Raúl Castro es evidente, y la crítica cabe en este caso en el balonmano, porque si el balonmano pues siempre busca esa categoría de profesional, pues tiene que empezar por todo esto, y la crítica
en este caso sí que tiene recorrido, porque no es la primera vez que se achaca a la Asobal, a la Federación, que no cumplen pues con lo que están pregonando todo el día, de ser una liga profesional, parecerse cada vez más a otros deportes, y las diferencias todavía son abismales. Y lo dice Raúl Castro, una persona que si hace esta crítica en general, tanto a la banca de Mar en su momento y con algunos problemas que sigue teniendo y con algunas declaraciones, y en cuanto a la Federación y a la Liga Asobal, es porque él ama a ese deporte, al balonmano, y quiere que ese deporte mejore. Y el que tenga oídos que escuche, porque desde luego esta crítica es constructiva, nunca destructiva. Pues hasta aquí ha llegado Bar Diario de lunes, está colgada en el Diario de León durante toda la semana, y agradecemos a Raúl Castro, a Juan Simón y a Óscar Díez que sigan estando con nosotros, porque su discurso y su siempre bien condicionada y bien expresada y bien razonada opinión, pues siempre es muy valorada por todos los aficionados al fútbol de León, y en caso de Raúl Castro, además del fútbol, el balonmano, en cuanto al deporte general. Y les agradecemos que lunes tras lunes y durante toda la semana para ustedes estén con nosotros. Pues que la semana venga muy bien y que sean ustedes muy felices.